creo que estamos listos. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a hablar de un tema que aunque ya hace unos años estamos hablando indirectamente de él, el año pasado ya hablamos directamente y este año vamos a poner mucho más énfasis. Y es el uso de LiveRay como una plataforma headless. Y como cualquier charla de LiveRay, de Symposiums, pues tenemos que empezar por el principio y es por nuestra slide con los Legos. Ya es una tradición empezar con los Legos. ¿Y por qué? Pues porque hablamos siempre de plataforma modular, reutilización, componentización, y qué mejor que la metáfora de los Legos para ello. Pero ya está un poco caduca, ¿no? Entonces vamos a intentar innovar y vamos a quitar los Legos, por fin. Y vamos a meter los muñequitos de Lego. Quitamos las piezas cuadradas y nos quedamos con los muñequitos. ¿Y por qué muñequitos? Bueno, pues si estamos hablando de headless, necesitamos un muñequito sin cabeza. Nuestro muñequito sin cabeza es LiveRay. ¿Por qué? Pues porque necesitamos un backend, que es lo que trabajamos a diario, lo que nos ofrece los servicios, pero necesitamos una API, algo a lo que se enchufen nuestros servicios externos, algo que nos permita interoperar, comunicarnos con servicios, con sistemas, con productos de terceros. Y eso en el siglo XXI pues, es una API web en sus distintas formas. Una API REST, una API GraphQL, una API JSON WS, lo que decidamos en cada momento. Entonces, esta nueva metáfora es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conseguir varios frontends para un mismo LiveRay. Hasta ahora, o quizás en los orígenes, estábamos acostumbrados a que el LiveRay tiene un frontend, pero vamos a un modelo en el que tenemos un LiveRay, pero podemos enchufar a ese LiveRay distintos frontends. Esos frontends pueden venir de distintos sabores y colores, y muy variados entre ellos. Es lo que conocemos como el fenómeno de la omnicanalidad. Desde una web hasta una aplicación móvil, un chatbot, un software embarcado en un coche o en una furgoneta, cualquier tipo de software hoy en día se puede movilizar, cualquier tipo de frontend se puede movilizar, y eso nos obliga de alguna forma a que nuestro LiveRay exponga todos sus servicios y todos sus datos a través de APIs. Y ese es el enfoque que estamos dando con LiveRay como plataforma headless. Entonces, ¿qué estamos haciendo a partir de esta versión 7.1? Bueno, pues tenemos nuestro LiveRay con sus servicios de toda la vida, su capa de servicios, pero estamos exponiendo esos servicios hacia afuera de una forma nueva. Hasta ahora estabais acostumbrados a que todo quede expuesto a través de JSON Web Services, que era una forma muy automática y muy directa de exponer todo, pero ahora estamos cambiando el enfoque y estamos exponiendo funcionalidad. En vez de exponer servicios directos y de forma transparente, estamos exponiendo funcionalidad de negocio. Y esa funcionalidad de negocio la hemos empaquetado en distintos grupos, ¿vale? El primero de ellos es el Content Delivery. ¿A qué llamamos Content Delivery? Pues a toda aquella funcionalidad que permite consumir información para su lectura, desde artículos, blogs, comentarios, etc. Esto es un conjunto de APIs que está expuesto en su propio paquete. Y el usuario natural de estos APIs son aquellos frontends orientados a visualización de contenido. Muchos de ellos pues, entrarían dentro de esta caja. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues ese contenido que queremos exponer a través del Content Delivery, alguien lo tendrá que crear, alguien lo tendrá que manejar, gestionar. Para ello tenemos otro set de APIs, que son las APIs de gestión de contenido. El usuario natural de estas APIs es aquel usuario que utiliza un software, ya sea una web o cualquier otro software, para crear contenido. Otro tercer grupo de APIs podrían ser las APIs de gestión de la participación o participación sobre el contenido. ¿Qué pasa cuando alguien pone un comentario? Pues que hay que moderarlo, o una valoración, cosas así. Y ahí tenemos otro rol de usuarios que utilizan el sistema, que son los moderadores. Un cuarto grupo de APIs, pues las APIs de administración de la plataforma. ¿Hasta ahora cómo se administraba un LiveRay? Bueno, pues a través de su interfaz web podías hacer ciertas operaciones, a través de la consola Groovy podías hacer otras operaciones más avanzadas, a través de scripts de sistema podías hacer operaciones más avanzadas todavía. Pero ¿qué pasa
si queremos automatizar tareas de administración a través de API. Entonces, ofrecemos una serie de APIs, o vamos a ofrecer una serie de APIs, orientadas a la administración de la propia plataforma. Esto va a permitir que tareas de tipo DevOps sean mucho más potentes, ya que tienen acceso a toda la plataforma desde API. Gestión de los sitios web, pues es otra tarea que va a ser apificada. Y gestión de usuarios y permisos, que también es algo típico de un administrador, va a poder ser administrado vía API. Todas estas APIs pueden usarse desde distintos focos. Habrá APIs que sean muy privadas, para que solo gente de la empresa pueda acceder a ellas, entonces no tendrá acceso exterior. Y habrá APIs que sean públicas, como la de Content Delivery, que están pensadas para que sistemas desde fuera de Internet accedan al contenido. Y entre unas y otras, pues vamos a tener una escala de grises que iremos decidiendo en cada caso. Y hablábamos de Liferay como plataforma headless, pero quizás vamos a introducir un concepto nuevo. Y es, nosotros interpretamos headless como aquello que no tiene cabeza, ¿vale? Todas aquellas herramientas de administración de contenido, las APIs en sí y los servicios core forman parte de lo que sería un producto headless. Pero Liferay a lo largo de estos años ha ofrecido muchísimo valor en la parte frontend. Con Liferay puedes construir frontends muy ricos y no queríamos descartar eso ni dejar de ponerlo en valor. Entonces, cuando una plataforma te ofrece la capa headless, toda la parte sin cabeza, pero además os ofrecemos una serie de cabezas listas para usar, como pueden ser todas nuestras herramientas de frontend, de responsive, de mobile con screens, todas esas herramientas que os ayudan a hacer frontends mejor y más rápido, entonces hablamos de una plataforma desacoplada. Tenemos la capa headless y tenemos la capa de cabezas. Entonces, Liferay, su estrategia no es ir hacia headless solo, sino tener una capa de headless más una capa de desacoplado. ¿Y qué podríamos decir que serían los requisitos importantes para una plataforma de este tipo? Bueno, pues vamos a ir yendo uno a uno. Primero, y lo más básico y lo más obvio, necesitamos APIs. Sin APIs no hay nada que hacer. Son APIs que deben estar siempre disponibles, monitorizadas para detectar los errores antes que nadie. Tienen que ser APIs entendibles por los desarrolladores. No puede ser que alguien se quede atascado porque no sabe cómo extraer un web content de ciertas características. Tienen que ser agnósticas al cliente que las va a consumir. ¿Podemos asumir que nuestras APIs solo se van a utilizar desde un front web? No. ¿Ni desde una aplicación móvil? No. Son APIs que tienen que servir para cualquier tipo de uso, cualquier canal. Y basadas en estándares. En nuestro caso nos estamos basando en el estándar REST, que luego hablaremos de él. Otra característica importante es que tienen que estar documentadas y ser descubribles. A esto nos referimos a que el API en sí misma tiene que dar mecanismos para que un cliente sepa qué puede hacer con ese API. Eso a veces se hace a través de documentación, en nuestro caso automática y basada en el estándar OpenAPI. Por lo tanto, hay un montón de herramientas ahí fuera que vas a poder utilizar para interactuar con nuestra API, porque cumple el estándar OpenAPI. Y hay otra forma de documentar que es a través de los profiles. Esto es un concepto más orientado o que viene del mundo hipermedia y es una definición orientada para que sea leída por una máquina de las capacidades del propio API. ¿Qué te ofrezco? ¿Cuándo te lo ofrezco? ¿Y cómo debes usarlo? Y todo ello machine readable. Y luego características hipermedia, como decía, dado un elemento, qué enlaces tiene a otros elementos y qué acciones puedo realizar sobre ese elemento. De tal forma que un frontend puede reaccionar y decidir si muestra el botón de borrar sobre un web content o lo que sea, o no lo muestra. Y no porque eso esté programado en el código, sino porque se adapta a lo que el API le dice que es capaz de hacer. Otra característica importante, bueno, pues que haya algún tipo de ayuda para el consumo de esas APIs. Al estar basadas en OpenAPI, ya hay un montón de herramientas desarrolladas por la comunidad que permiten que interactúes con el API, un montón de generadores de código y clientes, pero también nosotros podemos ofrecer nuevos clientes más avanzados y más inteligentes. Por ejemplo, con características o con capacidades para cachear las respuestas, hacer reintentos, tener mecanismos de offline, etc. Y por último, algo muy básico que ya hemos hablado en otra charla, la seguridad. Desde 7.1 tenemos OAuth 2 como mecanismo de seguridad estándar
y las APIs lo utilizan porque es uno de los escenarios donde más necesario es este tipo de seguridad. A eso le sumamos el sistema de permisos de Liferay, que encaja a la perfección, y un sistema de service quotas con el que podemos decir solo permitimos consumir de este servicio tantas veces por hora, o por segundo, o por minuto. Vale, y os voy a pasar con Pablo, que os va a contar 3 escenarios de uso en el que se ven las capacidades de nuestras APIs. Gracias, José. Vale, pues los 3 escenarios de los que os vamos a hablar son estos. Por un lado, utilizar Liferay como un backend para un frontend web que os construyáis vosotros. El segundo sería poder crear experiencias omnicanales, ¿de acuerdo? Y el último es utilizar Liferay como plataforma de integración de datos y utilizar estas APIs para gestionar la plataforma. El primero de ellos, ¿de acuerdo? Como dice José, Liferay provee de muchas herramientas para construir vuestro frontend, ¿vale? Pero puede haber situaciones en las que pues, no queráis utilizarlas o no las necesitéis, ya sea por competencia de vuestro equipo web, ya sea por estrategia corporativa o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podéis hacer, y aquí hay unas variantes, sería crear una aplicación web pues utilizando React o Angular, que directamente desde el navegador consuma estas APIs y acceda al contenido que está almacenado, o tener un servidor como puede ser Node.js que haga la labor de recuperar el contenido de Liferay y mostrarlo al navegador, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si carga el vídeo, tenemos un site, ¿vale?, que está mostrando una serie de artículos, ¿vale? Los está recuperando a través de la API, la cual le da toda la información necesaria. Titular, cuerpo de la noticia, imágenes, vídeos asociados, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo sería una llamada, ¿vale?, para, por ejemplo, la sección de noticias, ¿de acuerdo? Que, bueno, Liferay puede almacenar cientos o miles de contenidos o documentos y vía API, pues, la aplicación tiene un poco complicado acceder al contenido que necesita. Y para ello hemos hecho o proveído a estas APIs de una serie de capacidades que os permitirán acceder y encontrar el contenido en el que estáis interesados. No pasa. Vale, entonces este sería, por ejemplo, una petición, ¿de acuerdo?, para recuperar las últimas noticias, ¿de acuerdo? Además del artículo, queremos recuperar información del autor, ¿vale?, de la noticia. En este caso, le vamos a decir al API que queremos embeber al autor y dentro del perfil de usuario solo nos interesa el nombre y la imagen, ¿de acuerdo? Además, como son las últimas noticias, vamos a pedir que nos ordenen la colección por fecha de publicación y, aunque tenemos varias estructuras creadas en Liferay, solo nos interesa una determinada, ¿vale?, en este caso las noticias. Y por último, nuestro desarrollador web ha decidido que la interfaz, ¿vale?, donde se muestra esta lista de noticias, pues solo muestre 10. ¿De acuerdo? Una vez hecha esta petición, el servidor nos devolvería las noticias que ha encontrado. El segundo escenario, ¿vale?, sería poder utilizar Liferay para crear experiencias omnicanal. Por ejemplo, llevamos cientos de años, no una barbaridad, bueno, acostumbrados, ¿vale?, a un formulario. Primero han sido formularios en papel, ahora son formularios web, ¿vale?, pero al final es una serie de campos o preguntas, ¿vale?, que un usuario tiene que responder. Dándole vueltas a este concepto, ¿vale?, hemos intentado ver cómo podemos utilizar las APIs y este concepto de otra manera, ¿de acuerdo? Algunos igual lo hayáis visto, pero hemos desarrollado un chatbot, ¿vale?, para Telegram, que lo que hace es recoger información de, en este caso, un usuario que ha tenido un accidente de coche, ¿vale?, y mediante una serie de preguntas va obteniendo la información necesaria, de manera que una vez que termina de contestar esta conversación, es capaz de crear una entrada dentro de Liferay, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de una serie de preguntas, el chatbot identifica que quiere reportar un accidente de coche. Mediante el API de formularios, recupera el formulario adecuado, el cual le encuentra, o sea, le informa de qué preguntas tiene que hacerle al usuario, qué tipo de datos necesita. Gracias a eso es capaz de hacer ciertas validaciones sobre los datos que introduce el usuario y cómo pedirle la información. Pues si, por ejemplo, la pregunta es de tipo fecha, pues validará que es una fecha o le mostrará un calendario, ¿vale?
o pues, por ejemplo, un poquito más adelante te pide que añadas fotografías, ¿vale?, del accidente. En este caso, pues hará uso de otro API, en este caso la de Documents and Media, para subir el fichero, ¿vale? Entonces, primero sube el fichero, con eso recupera el identificador de ese documento y junto con las respuestas del usuario envía el formulario completo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar. Y esta sería un poco la arquitectura. Tenemos Telegram, ¿de acuerdo? Luego, gracias al framework de bots de Microsoft, hacemos toda esa lógica y es el que recupera la información de Library, utilizando la API de gestión, ¿vale? Aquí podemos ver cómo este es un ejemplo de la estructura del formulario. El chatbot tiene todo lo necesario. ¿Qué pregunta tiene que hacer? ¿Qué tipo de datos? Si la pregunta es requerida o no, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es el API para subir documentos, ¿de acuerdo? En este caso utilizamos el estándar multipart form, que nos permite en una sola petición subir ficheros binarios y metadatos, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que está el fichero que queremos subir, tags que queremos añadirle y el título de la imagen. Y lo que nos devuelve el servidor es toda la información. Tamaño, link al fichero en concreto, las tags que hemos añadido, ¿vale? Y todo lo necesario. Ya por último, esto es lo que sería una vez el formulario se ha completado, ¿vale? ¿Y cómo mostramos la información? Pues, por ejemplo, para que una aplicación móvil le dé esta información al responsable de un taller o al agente de seguros, ¿de acuerdo? Y vemos tanto datos más crudos como strings o fechas, o incluso los links a las fotografías que he añadido. El último escenario es el de integración de datos, ¿vale? Y gestión de la plataforma. Y en este caso os vamos a hablar de un pequeño caso que hemos hecho con Stand to Reason, ¿de acuerdo? Que es una pequeña organización sin ánimo de lucro americana, la cual pues tenía todos sus blogs y sus contenidos en Drupal y lo que querían era migrarlo a Library, ¿de acuerdo? Le presentamos las APIs que estábamos desarrollando y dijeron que perfecto, que querían colaborar con nosotros pues para darnos feedback. En su caso lo que querían era, o han tenido que extraer todos los contenidos de Drupal, adaptarlo al modelo de datos de Library y luego emplear nuestras APIs para hacer la migración, ¿vale? Gracias a esta colaboración y os voy a contar un poco el feedback que nos dieron, descubrimos, bueno, no descubrimos, pero le dimos prioridad a un par de casos de uso que nos dieron. Por un lado, poder hacer operaciones masivas, ¿vale? Poder crear en una sola petición N contenidos y además, en este caso, debido a esta migración, querían que el administrador de Library creara contenidos en nombre de otros usuarios, ¿vale? Y esto inicialmente pues, no estaba soportado. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la operación de creación en batch, de acuerdo, como el API nos da información sobre a qué URL tenemos que atacar, qué información necesitamos añadir, qué métodos HTTP tenemos que ejecutar, ¿vale? Y este tipo de cosas queríamos resaltarlo para que entendáis que estas APIs no son unas APIs solo de lectura o de escritura o consulta de contenido, sino que queremos añadirle, darle valor de negocio, ¿de acuerdo? En este caso, pues, puede ser poder migrar, pero puede ser también suscribirme a notificaciones, aprobar tareas dentro de un workflow, asignarlas a otros usuarios, ¿de acuerdo? Y el API nos dará toda la información necesaria. Una vez vistos los tres escenarios, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen de qué funcionalidades os vamos a dar para que vuestras aplicaciones puedan consumir más cómodamente estas APIs y crear experiencias mucho más ricas. Por un lado, vuestras aplicaciones van a ser capaces de negociar cómo obtienen el contenido, en qué idiomas, ¿vale? Mediante el headers HTTP van a poder seleccionar en qué idioma quieren el contenido, así como el formato en el que quieren recuperar la información. Ahora mismo soportamos 3 formatos JSON, JSON LD, HAL y JSON plano. Y puede ser que por las necesidades de vuestra aplicación necesitéis utilizar un formato u otro. Lo segundo que queremos hacer es que vuestras aplicaciones tengan el control sobre la aplicación, sobre la respuesta del API. Ya sea decidiendo qué recursos quieren embeber, pues, por ejemplo, como vimos, el creador de la noticia o puede ser las valoraciones de un artículo, como también qué campos embeber. Puede ser que en algunas cosas, en algunas circunstancias, necesitéis todos los datos de una noticia, mientras que otra aplicación, atacando la misma API, puede solo necesitar el titular y cuerpo de la noticia, ¿de acuerdo? Como ya he dicho,
Library puede almacenar multitud de documentos y de contenidos y navegar por ellos o encontrar el adecuado puede no ser fácil, ¿de acuerdo? De manera que hemos implementado ciertos patrones comunes para todas estas colecciones que os ayudarán en esta misión, como son el filtrado, ¿vale? Poder escoger las noticias de un autor determinado, de una estructura, anteriores a una fecha, ¿vale? Hay ciertos operadores lógicos que podéis utilizar para filtrar. También vais a poder ordenar, ¿vale?, estas colecciones por el campo que necesitéis y el servidor además os ayudará en toda la gestión de la paginación, ¿de acuerdo? Proveyéndoos links para la siguiente página, para la última, informándoos de cuántos elementos hay, ¿vale? Y el último punto es el tema de permisos, ¿de acuerdo? Queremos que vuestras aplicaciones, o más bien desde la parte de servidora, pueda controlar a qué recursos acceden vuestros usuarios y además qué operaciones pueden hacer sobre los mismos, ¿vale? Ante una misma petición, un usuario puede ver 5 elementos y puede ver que puede crear elementos o actualizarlos o borrarlos, mientras que otro usuario, por ejemplo un guest, solo ve 2 contenidos que son los públicos y no ve ninguna operación disponible, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas son las APIs que estamos construyendo, pero en vuestra situación puede ser que necesitéis tanto modificar las APIs que os damos por out of the box, como crear las vuestras propias, ¿de acuerdo? Y para ello pues vamos a proveer una serie de herramientas. Por un lado están los JSON Web Services que conocéis de toda la vida, ¿de acuerdo? Gracias al Service Builder podéis automatizar su creación y además os da acceso a toda la funcionalidad de Library. Como contra, pues están muy acoplados al modelo interno, de manera que cualquier cambio que hagáis en los servicios provoca un cambio en vuestra aplicación y no son lo más fácil de consumir por parte de estas aplicaciones. Por otro lado, está JAX-RS, el estándar Java para crear APIs REST, el cual os permite crear APIs que son muy fácilmente consumibles por parte de las aplicaciones. Sin embargo, tenéis que dedicar un esfuerzo consciente a diseñar esta API y a implementarla, ¿de acuerdo? Encima de JAX-RS, ¿vale?, hemos construido un nuevo toolkit, que es API Architect, el cual, mediante un conjunto de anotaciones que extiende las de JAX-RS, os va a permitir a vuestra API añadirle esas capacidades hipermedia que hemos visto. Modelos que están relacionados, poder elegir además los campos, esas capacidades de filtrado, de ordenación, ¿de acuerdo? Con lo cual podéis crear unas APIs igual de potentes que las que os ofreceremos por defecto. Ya para terminar, vamos a hablar un poco del roadmap, ¿vale? Cuándo estarán estas APIs disponibles, qué incluirán, ¿de acuerdo? Pero antes de nada vamos a detenernos en un punto, ¿de acuerdo? Y es GraphQL, ¿vale? Hasta ahora hemos visto y hemos hablado sobre todo de APIs REST, el cual es un estándar de facto a la hora de crear APIs. Está ampliamente, bueno, es muy conocido, hay un montón de herramientas, pero en los últimos años hemos visto un incremento del interés de GraphQL, ¿de acuerdo?, para ciertos casos. Tiene sus ventajas, te da un endpoint único a través del cual acceder a todos los datos, pues en este caso sería de Library, ¿vale? Y además esas aplicaciones tienen un control absoluto sobre la manera en la que recuperan la información. Es un poco lo que ofrecemos nosotros a la hora de embeber recursos y filtrar o seleccionar qué campos puedes obtener, pero a gran escala, ¿de acuerdo? Como contra, pues se pierden las capacidades de cacheo que te da el utilizar estándares HTTP, o en nuestro caso, por ejemplo, pues no habría mucho acceso a esas operaciones personalizadas, ¿de acuerdo?, en las que hablamos. Y además este endpoint GraphQL que ofreceremos estará muy centrado en el consumo de contenido, ¿vale?, sobre todo para clientes web, ¿de acuerdo? Este ya sí es el roadmap global, ¿de acuerdo?, que tiene 3 hitos. Por un lado está una beta abierta, ¿de acuerdo?, que lanzaremos durante el mes de noviembre y el cual incluirá acceso a la funcionalidad de consumo de contenido, sobre todo para contenido estructurado, documentos y blogs, además de, bueno, categorías, tags, algún elemento lateral, y opciones básicas de filtrado y ordenación, así como la parte de paginación, poder embeber recursos o seleccionar los campos también estará disponible, ¿de acuerdo?
A partir de ahí, seguiremos desarrollando las APIs, incluyendo nueva funcionalidad, corrigiendo bugs y sacando distintas versiones de la beta, ¿de acuerdo? Para que junto con 7.2 salga la primera versión oficial de estas APIs, la cual incluirá opciones básicas de gestión de contenido, extenderemos las capacidades de filtrado y ordenación, vamos a permitir que vuestros usuarios puedan participar alrededor del contenido, como puede ser comentar, valorar, suscribirte a notificaciones, etcétera, etcétera. Y vamos a ampliar también los tipos de contenido a los que podéis acceder a través del API, ¿de acuerdo? Pero este no es un proyecto que solo es para esta release, ¿vale? Y como José os comentó y os presentó, hay un montón de áreas que queremos cubrir gracias a estas APIs, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de 7.2, pues vendrán, por un lado, el endpoint GraphQL que os comentamos para consumo de contenido, opciones más avanzadas de gestión del contenido, como puede ser el versionado de los contenidos o flujos de publicación, y el resto de APIs de gestión. Gestión de usuarios y permisos, gestión de la plataforma, gestión de los sites, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Bueno, pues esto es toda la charla, pero lo que os queremos contar sobre Headless no termina aquí, no termina con esta charla, sino que tenemos programado un workshop, ¿vale? En el que profundizaremos sobre esto, os mostraremos cómo podéis crear vuestras APIs, ¿vale? Y podéis apuntaros cuando, si estáis interesados. Y así, si tenéis alguna pregunta. Hola. Quería hacer una primera pregunta acerca de cómo va a ser el resultado de los web contents cuando accedamos a ellos vía API. Si XML o un JSON. Respondo. O sea, en principio la respuesta será JSON, ¿de acuerdo? En el que veréis pues todos los campos de la estructura y su contenido. Además de lo que serían los datos puros, también vamos a ofrecer en la misma llamada acceso al contenido renderizado si es que así lo necesitáis, ¿de acuerdo? ¿Las traducciones también incluidas? Bueno, como comenté, vais a poder seleccionar el idioma en el que queréis recuperar el contenido. La llamada sí que os indicará cuáles son las traducciones disponibles. Pues este contenido está disponible en español, en inglés y en francés. Y luego, mediante la cabecera, no la mostré en detalle, pero sería la de Accept Language de HTTP, vosotros podéis decir, pues quiero este contenido en francés o en inglés o en español. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias y esperamos veros en el workshop. Sí.